Ok, la ecuación de Bernoulli, que era a lo que llegamos la vez pasada con el análisis que hicimos de fuerzas, quedó así, que la altura más la presión entre la densidad por G, que es gamma, más la velocidad al cuadrado entre 2G en una línea de corriente es una constante. Cuando hablamos de una línea de corriente hay que entender de que cuando es un flujo en un volumen de control hay un montón de líneas de corriente. Entonces cada una de las líneas de corriente tiene esta característica. Por eso en los ejercicios que hicimos la vez pasada agarramos la superficie libre, por ejemplo, del canal. No puedo agarrar la superficie de arriba y con la de abajo porque no es la misma línea de corriente. Es una línea de corriente la que tiene esta característica, digamos, que la elevación más la presión entre gamma más la velocidad al cuadrado entre 2G es igual a una constante. O sea que el Z1, P1 entre gamma más V1 entre 2G es igual a lo de la posición 2. ¿Por qué? Porque se mantienen constantes. Si sube uno, baja el otro. Y recordemos entonces ahora, aquí les digo eso porque aquí es importante denotar que lo estoy hablando para una línea de corriente. Aquí. No estamos hablando para todo el flujo. ¿Ok? Tiene que quedar esto claro. Más adelante vamos a hacer la corrección. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un montón de líneas de corriente? ¿Qué tenemos que hacer? Energía, ¿verdad? Es una unidad de masa por unidad de longitud al cuadrado entre unidades de tiempo al cuadrado. Y la energía entre peso, que era energía por unidad de peso, sería medida como una longitud. Por eso, cuando aquí tenemos Z, que es una longitud, es un indicador de la cantidad de energía que tiene la línea de corriente. Porque es como estamos agarrando todo el volumen y lo estamos dividiendo entre toda la masa de ese volumen, nos queda solamente la ecuación para una línea que no tiene masa, es una línea. Entonces, la energía por unidad de masa la podemos representar como una altura. Por eso yo les decía que me gustan más las presiones como altura, porque la presión como altura de una vez me está diciendo cuánta energía tengo. Y cuánta energía tengo me permite determinar cuánta velocidad puedo tener, por ejemplo, aquí, como V al cuadrado. Y también me permite saber cuánta presión puedo tener. Entonces, alturas sí es una muy buena forma para medir la energía. Y lo que vamos a tratar de ahora en adelante es con energías. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Les había dicho la vez pasada que Z es la energía potencial por unidad de peso. O sea, la energía por estar alto. Si yo tengo el líquido de arriba y lo suelto, tengo una cantidad de energía en el fluido. Después habíamos hablado de que P entre gamma, roja es gamma, es energía por unidad de peso. ¿Pero qué tipo de energía? Energía de presión, que también es otro tipo de energía potencial, solo que es una energía potencial mecánica, no una energía potencial de elevación. ¿Sí? Y después tenemos que V al cuadrado entre 2G es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado entre mg, que sería la cantidad de energía cinética por unidad de masa. Ay, por unidad de peso, perdón. Ok. Profe, Entonces, sí. disculpe, es que a mí se me quedó como, no sé si es solo a mí que me pasa, pero solo se ve como la diapositiva inicial, donde dice la ecuación de la energía y la ecuación de Euler para el flujo perfecto. Ajá. Sí, a mí también. Sí. No actualiza. No. No. Ok, voy a ver, voy a ver. Ahora. Ahora sí. Okay. Sí, se ha quedado pegado algo ahí. Gracias, profe. Me interrumpe más rápido porque si no sigo hablando y no ven. Pero básicamente Es que aquí. no me había percatado lo de la fórmula. Ajá, ok. Pero aquí sí. Z es energía potencial por unidad de peso, pero potencial gravitacional. P entre gamma es energía de presión por unidad de peso. O sea, es energía potencial también, pero no es potencial gravitacional, sino potencial de presión,
que podría pensarse como energía mecánica. Cuando uno piensa en presión, imagínese una bomba metiéndole presión al fluido para que el fluido tenga esa cantidad de energía. Y después, energía cinética es la V al cuadrado entre 2G, es la energía cinética por unidad de peso. Entonces uno puede convertir energía cinética en energía potencial, lo mismo que cuando hacíamos los ejercicios en MK2, que si venía una bolilla a alta velocidad, le poníamos una pendiente, ella sube hasta donde la energía le alcance, digamos. Entonces la energía cinética se convierte en potencial y la potencial en cinética. Y la mecánica pasaba lo mismo. Bueno, aquí es exactamente lo mismo, solo que en términos de una altura, ¿por qué? Porque la altura es una representación de la cantidad de energía por unidad de peso. ¿Okay? Ahora bien, si tenemos un flujo ideal, otra vez volviendo a que no hay pérdidas de energía, o sea que cuando el flujo va avanzando no hay transmisión de calor, ni fricción, ni nada, entonces la energía al inicio y al final se conserva. Entonces cuando tenemos un flujo inicial, sabemos que del punto 1 al punto 2, la cantidad de energía tiene que ser la misma, del 2 al 3 tiene que ser la misma, del 3 al 4 tiene que ser la misma, para una línea de corriente. Y aquí estaba la ecuación que habíamos usado antes. ¿Por qué? Porque como la energía es la misma, entonces Z1 más P1 entre gamma más V1 al cuadrado entre gamma, entre 2G, perdón, tiene que ser igual a lo mismo para Z2. Si uno aumenta, el otro tiene que bajar. Pero la cantidad de estas tres cosas sumadas tienen que dar lo mismo que estas tres sumadas para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, y a medida que va avanzando. Obviamente siempre hay pérdidas de energía y tenemos que irle restando a esta igualdad el volumen de altura, digamos, la altura, que corresponde a las pérdidas de energía en el tramo, pero eso todavía no lo vamos a hacer, sino más adelante. ¿Ok? Ahora bien, esta línea de energía que va por el centro de un tubo, digamos que por el asunto de la distribución de velocidades puede tener una velocidad más alta, ¿cierto? Y al tener una velocidad más alta puede que tenga más energía cinética. Entonces, no necesariamente esta línea de energía tiene las mismas, esta línea de corriente, perdón, tiene la misma energía que esta otra línea de corriente que está acá, ni esta otra línea de corriente. A pesar de que es el mismo flujo, líneas de corriente diferentes pueden tener energías diferentes. Entonces, ¿cómo hago para analizar el flujo total que ocurre en una tubería, digamos, o en un canal? No puedo analizar todo como si tuviera la misma cantidad de energía. ¿Por qué? Porque hay partes del flujo que van a más alta velocidad y hay partes del flujo que van a más baja velocidad porque el hecho de estar en otra línea de corriente. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos para poder analizar eso? Tenemos que hacer un análisis integral. Tenemos que integrar todas las energías iniciales e integrar todas las energías finales para poder saber cómo se comporta. El tubo de corriente completo, no cada una de las líneas de energía, porque cada una por separado puede ser diferente. Entonces, si tomamos en cuenta que el tubo de corriente o el volumen de control, que así lo llamamos, tiene una forma cualquiera, lo que vamos a hacer es suponer que todas las líneas de flujo van encerrando al tubo de control. Entonces, nosotros podemos suponer que la presión, digamos, en el tubo de control, en todas las partes de todas las líneas de corriente, la presión viene siendo más o menos la misma, menos la diferencia de altura, pero en un tubo, digamos, la diferencia de altura es muy pequeña. Entonces, las presiones no varían mucho de una línea de control a otra. Y las elevaciones tampoco, o sea, de aquí a aquí no hace mucho desplome a la hora de calcular la cantidad de energía potencial que tiene todo el tubo de control. Digamos, está desde un punto de referencia hasta acá. Estas diferencias no son muy marcadas. Entonces podemos decir que presión y altura no importa tanto, pero las velocidades sí son muy diferentes. ¿Por qué? Porque en el puro centro del tubo de control la velocidad es muy alta. Recuérdense que en flujo laminar podía ser 2 veces de la velocidad promedio, la velocidad que hay en el centro. Entonces, sí puede haber mucha diferencia de energía entre las líneas de corriente que están en el borde con las líneas de corriente que están más al centro. Entonces, al analizar el tubo de control, lo más importante es analizar realmente
la diferencia que tiene en la energía cinética de todas las partículas y no tanto la presión y el volumen. Entonces, vamos a analizar, vamos a despreciar el efecto de la altura y de la presión. Y se va a analizar solamente la energía cinética de cada una de las partículas que forman todo el tubo de control. Una única partícula tiene una cantidad de energía que es un medio de la velocidad al cuadrado por cada unidad de masa. ¿Ok? Entonces, la energía entre peso ya habíamos calculado que era la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ok, si el flujo a través de la línea corriente es un diferencial de caudal es igual a un V por el diferencial de área, entonces densidad, eh, peso específico, gamma por el de Q, sería el caudal másico, ¿se acuerdan? El caudal de peso, másico sería por masa, este es caudal de peso. Entonces, si multiplicamos el caudal por su peso, tenemos el caudal de peso que pasa. Ese caudal de peso en realidad es un indicador más de la energía que solamente el volumen. Ahora bien, el caudal de peso es el peso por unidad de tiempo. Y teníamos antes que la energía por peso, si lo multiplicamos por peso entre tiempo, nos queda energía entre tiempo y eso sería el flujo de energía. Entonces, el flujo de energía sería un medio de V al cuadrado entre 2G, que era la energía por unidad de peso, multiplicado por gamma V de A, que es la energía entre tiempo. Nos queda que el flujo de energía, la energía que hay desde aquí hasta aquí, que va pasando en el tiempo, sería un medio de 2G por gamma por V al cubo de A. Ven que es al cubo la energía, el flujo de energía. O sea, que si una línea de corriente tiene la velocidad más alta que otra línea de corriente, la cantidad de energía que fluye en una o en la otra está elevada a la 3, no al cuadrado. Y al estar elevado a la 3 crece mucho con la velocidad. Entonces hay una distorsión de las energías en todo el volumen de control. Ok, entonces, para calcular el flujo de energía total de todo el tubo de corriente, tenemos que la energía total de todo el tubo por tiempo sería la integral del área, doble XY, de todo el área, de un medio de gamma V al cubo, que es esto de acá. Lo integramos. ¿Ok? ¿Y cómo integramos esto? Vamos a suponernos un valor así. K. Este K es la relación que hay entre la velocidad instantánea entre la velocidad promedio. O sea, la relación de velocidades de la distribución de velocidades del flujo. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar que la velocidad en cualquier parte de la distribución de velocidades es igual a K por la velocidad promedio. Ok, entonces, 1 entre 2G es constante y el gamma, digamos que del fluido, que es incompresible, también sale de la integral y nos queda la integral de todo el área de K por V cuadrado, ¿verdad? ¿Qué es esto? Esto es V y aquí tenemos V. K por V cuadrado de A. Como V promedio es constante, porque es la promedio, puede salir también de acá. Entonces me queda aquí un medio de 2G por gamma por V al cubo por la integral de K a la 3 de A. Eso sería la energía por unidad de tiempo. Entonces, este K, ¿qué es? Es la relación que hay entre la velocidad en cualquier punto a la velocidad promedio. O sea que este valor sí varía con respecto al punto del área, de donde estamos calculando la velocidad. Ahora, inventemos un valor alfa que se llama alfa de Coriolis, el factor de Coriolis. Y lo definimos así, que alfa es igual a 1 entre A por la doble integral de K a la 3 de A. Entonces, esto es, ¿no les parece que se parece un poco al momento de inercia? Ok, a este alfa, que es 1 entre A por la integral doble de K al cubo de A, se le llama coeficiente Coriolis. Y ahora, si sustituimos este alfa acá, nos queda que alfa por A entre 2G por gamma por V a la 3, eso es la energía por unidad de tiempo. Si recordamos que V es igual
verá que gamma por Q es el flujo de peso. ¿Y qué sería el flujo de peso? Sería gamma por Q. Y Q es A por V, ¿cierto? Entonces aquí quito un V, lo meto acá, está acá y aquí adentro, entonces me queda que la energía por unidad de tiempo depende del caudal y depende de la velocidad al cuadrado. Si divido esto, la energía entre la masa, es lo mismo que dividir esto entre T por T entre esto. Entonces a esta unidad, a esto, lo multiplico por T y lo divido entre W, me queda que alfa por 1 entre 2G por V al cuadrado es igual a la cantidad de energía por unidad de tiempo. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de energía por unidad de tiempo para todo el tubo de control es igual a la cantidad de energía por unidad de tiempo de una línea de corriente, pero multiplicado por el valor alfa. ¿Qué significa esto? Que si estamos analizando ya no una línea de corriente, lo que hay que hacer es decir que la ecuación de Bernoulli necesita un valor de corrección alfa para tomar en cuenta el efecto de las diferentes velocidades que forman la distribución de velocidades del tubo de control. Si estamos analizando una línea corriente, alfa es 1. Si estamos analizando un flujo turbulento, alfa anda cerca de 1, 1.2, 1. Por ahí. Y si el flujo es laminar, alfa anda con valores de 2, 1.5, 3. ¿Por qué? Porque depende de qué tan deformada es la distribución de velocidades. Entre más diferencia haya entre la velocidad promedio y la velocidad máxima, mayor va a ser el valor de alfa. Cuando trabajamos con un flujo turbulento, el valor entre el promedio y el máximo no es tan alto, entonces alfa tiende a ser 1. Entonces uno a veces dice que en flujo turbulento hace igual alfa a 1, pero eso no es cierto. Simplemente son aproximaciones para poder hacer los ejercicios. Entonces, alfa es 1 para una línea de corriente y alfa hay que tomar en cuenta la distribución de velocidades para poder calcular cuál es la energía real que es constante para todo el tubo de control. ¿Ok? No sé si queda claro eso hasta ahora. Ok, entonces, alfa es el coeficiente de Coriolis y el coeficiente de Coriolis es un factor que corrige que la velocidad no es promedio en todo el tubo de control. Cuando tenemos distribución de velocidades así en el tubo de control, la velocidad máxima entre la promedio anda como por 2, entonces alfa tiende a ser 2, ¿ok? Pero si las velocidades son iguales en todo el tubo de control, o sea que todas son idénticas, alfa tiende a dar 1. En el flujo turbulento, no sé si ven, la distribución de velocidades es más plana, la diferencia entre la velocidad promedio y la velocidad máxima anda muy cerca de valores como 1.05 y 1.10. En flujo turbulento en canales, esa relación también anda por de 1.05 a 1.20. Y en el flujo laminar, al ser esto una parábola, el valor de alfa anda por 2. Pero podría ser más dependiendo de la forma de la distribución de velocidades. ¿Ok? Preguntas aquí de ese coeficiente de Coriolis. Ay. Bueno, vamos a ver si aparecen cuando hagamos un ejercicio, porque a veces hacemos ejercicios y decimos, suponga alfa igual a 1, pero a veces le decimos no. En este caso es importante calcular la verdadera energía y tomando en cuenta la distribución de velocidades. Entonces, en algún momento hay que hacer cálculos de alfa y en algún momento suponemos que alfa es igual a 1. Algunas consideraciones extra de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, como es una ecuación que funciona entre un punto y otro a lo largo de una línea de corriente o de un tubo de control o de varias líneas de corriente, entonces tiende a ser fácilmente graficable. ¿Ok? Y entonces vamos a analizar cuál es la gráfica y qué serían los valores
que se pueden representar dentro de una gráfica de la ecuación de Bernoulli. Se dice así, si yo tengo un tubo de control que empieza con un diámetro y termina con otro diámetro cualquiera, empieza a una altura Z de entrada y termina a una altura Z de salida, nosotros sabemos que esta cantidad que está aquí al inicio, la ecuación de Bernoulli representa una constante y esa constante es la cantidad de energía disponible. Entonces, en este punto yo sé que tengo tres partes de energía. La Z a la entrada, esta Z a la entrada es parte de la energía, más la presión a la entrada entre gamma, que sería la presión que hay en este punto, la voy a representar como una altura, y la velocidad al cuadrado entre 2G la voy a representar como otra altura. Yo podría decir que esta línea verde, que está aquí horizontal, es la línea de la energía total que hay dentro del tubo de control. Si yo avanzo del punto E de entrada hasta el punto E de salida, yo tengo que tener aquí la altura que representa la cantidad de energía de potencial gravitacional que la mido como una altura Z, que es este componente. También tengo que tener la presión de salida, que la voy a graficar acá. Si aquí el tubo, la velocidad es más alta, más baja, la presión es más alta. Ahorita lo discutimos. Y me queda la cantidad de energía cinética y tiene que ser igual a una línea horizontal esto, o sea, porque esta sumatoria tiene que ser igual a esta sumatoria. ¿Qué es lo que pasó aquí? La tubería va bajando. Si la tubería va bajando, significa que aquí había una energía potencial más alta que esta energía potencial. ¿Qué significa eso? Que al ir bajando la tubería, algo tiene que pasar con la presión y la velocidad. Tiene que cambiar. Ahora, este tubo tiene un diámetro más pequeño. Al tener un diámetro más pequeño y aquí tener un diámetro más grande, la velocidad aquí es mucho más alta que la velocidad acá. O sea que aquí hay más energía cinética, ¿verdad? Por velocidad, vean, la más grande. Y aquí tengo una energía cinética más baja porque la velocidad es más lenta y es más pequeña. Y entonces aquí la presión tiene que ser más pequeña y aquí la presión tiene que ser más grande porque eso tiene que quedar balanceado. ¿Ok? Recuerden que en este caso hay que tomar en cuenta el factor de Coriolis. Si no lo tomamos en cuenta, esto podría ser que aquí no me queden los dos valores iguales, tomando el valor de alfa a la entrada y el valor de alfa a la salida. Ahora, en una tubería de esta longitud, probablemente estos dos valores sean exactamente iguales. Ahora, los Z se miden con respecto a una línea de referencia. Pude haberse dejado el Z aquí y entonces, o a donde ustedes quieran, simplemente es tomar en cuenta una energía inicial y una energía máxima. Okay. Ahora, en la realidad, los flujos tienen pérdidas de energía y hay varias formas de perder energía en un flujo. Normalmente el flujo está siempre guiado por un ducto, por eso le llamamos hidráulica, hidro, agua, aulos, ducto, porque el flujo normalmente necesita estar confinado para poderse mover. Entonces, siempre hay un fenómeno de fricción con respecto a las paredes del flujo. Se va moviendo por un tubo y se va restregando, se va friccionando con respecto a las paredes y además va friccionándose una capa con respecto a la otra. ¿Se acuerdan el flujo laminar del video que me pasaron? ¿Ok? Hay una fricción que depende de la viscosidad, que va haciendo que haya una energía que se está disipando ahí. ¿Ok? Eso le llamamos pérdidas de energía por fricción o de superficie. Es simplemente por el arrastre con respecto a una superficie o por el arrastre de una cara con respecto a la otra de dos láminas de flujo que se va moviendo. Ese tipo de pérdidas por fricción dependen de la longitud de la distancia entre un punto y otro. Y después hay otras que llamamos pérdidas locales o pérdidas de forma. También yo las llamo pérdidas menores. Entonces a veces cambio la L por una M. Esas pérdidas locales son pérdidas que se dan por fenómenos o por obstáculos, digamos, en el flujo que
que impiden que su movimiento sea fluido, digamos, o libre. Por ejemplo, un codo en una tubería. Cuando viene el flujo aquí y hay un codo y lo obliga a girar, ahí hay un choque con las paredes y ese choque produce una turbulencia y produce aumentos de velocidad o cambios de velocidad y eso produce pérdidas localizadas. También cuando el tubo se hace más angosto y de pronto, como el agua cuando sale por un orificio de un tanque, como hicimos en unos ejercicios hace un rato, pasar por una válvula, ese tipo de cosas producen pérdidas locales que son en ese punto y son instantáneas y además son más pequeñitas. Entonces, las pérdidas por fricción se producen a lo largo de todo el flujo y como dependen de la distancia, también dependen de la velocidad. Y las pérdidas locales se producen por los cambios de dirección, de forma, de velocidad y son proporcionales también a la velocidad. ¿Ok? Ahora bien, entonces, cuando estamos hablando ya de un fluido real, entonces la cosa cambia un poquito. ¿Por qué? Porque la línea de energía ya no es horizontal, sino que tenemos una línea de energía que empieza en un valor y luego de haber desplazado el fluido durante alguna distancia, hay una HT que se llama aquí pérdida total, que la representamos por este HT, que ocurrió de aquí a aquí. O sea que la energía que yo tenía al principio en un fluido real no puede ser la misma energía que tengo al final porque hay pérdidas, hay disipación de energía a causa de la fricción. ¿Ok? Entonces la ecuación queda así. La suma del Z al inicio, a la entrada, más la presión al inicio entre gamma, más la velocidad al cuadrado entre 2G a la entrada, tiene que ser igual al Z a la salida, más la presión a la salida, más la energía cinética de velocidad a la salida, más las pérdidas ocurridas desde el punto de entrada al punto de salida. Y esta es la ecuación de Bernoulli real, no la que usamos en el ejercicio anterior, suponiendo que no había pérdidas, sino siempre hay una cantidad de pérdidas que depende de este valor de velocidad. Okay. Es importante ahora en esta parte del curso no vamos a ver cómo se calcula las pérdidas todavía, sino que vamos a suponer que están dadas, yo se las puedo dar o el ejercicio las aporta y utilizar la ecuación de Bernoulli. Más adelante entonces vamos a dedicarnos en el capítulo 7 del curso a cómo se calculan estas pérdidas de energía totales, las de fricción y las pérdidas por ¿cómo se llama? Pérdidas locales o pérdidas menores. ¿Ok? Estamos, entonces, a esta cosa valdría la pena que entonces la anoten por ahí porque esta es una de las ecuaciones importantes que tenemos que usar en el curso. Algunas veces decimos que alfa es 1 por simplicidad y a veces tenemos que calcularlo cuando queremos los resultados muy exactos. Ok. También hay una forma, eso es nomenclatura. A la energía total, ¿se acuerdan? La línea verde. A esa línea verde se le llama energía total o carga total y se le llama H, porque casi siempre empezamos como si estamos en un tanque. Yo sé que de aquí hasta la altura del tanque es toda la energía que yo tengo. Esa energía tiene que convertirse en varias cosas. Aquí, a la entrada del tubo, hay unas pérdidas locales, o sea que ya no tengo la energía igual a la altura de la línea azul. Hay una caída de energía local aquí, a la hora que me metí por este tubo. Ven, el agua viene aquí tranquila y al comprimirse y pasar por aquí, pierde energía, baja la línea de energía. La línea de energía va bajando por fricción hasta que llega a una válvula. La válvula hace que el agua se comprima y pase. Hay una válvula a lo largo de aquí de la válvula hay una caída de presión, de energía. Se va perdiendo energía hasta el final y después pierde energía y sale a la atmosférica. Ahora, ¿qué tenemos acá? Que si esto es una línea de elevación, al inicio esto sería todo Z, o sea, la línea de carga total o H total. Me queda que de aquí a acá es la presión. En realidad esta flecha está mal, es desde aquí. Se corrió. Desde aquí hasta aquí es Z y de aquí hasta aquí es la presión y de la línea de puntos hasta la línea verde es la energía de velocidad. Vean que esta línea de velocidad, si la tubería es toda del mismo diámetro, esta energía de velocidad y la energía
de presión tienen que ser paralelas, porque aquí la velocidad v al cuadrado es la misma, v al cuadrado es la misma, v al cuadrado es la misma. Aquí, no sé si ven que cambia el diámetro, entonces de aquí a aquí cambia la velocidad, o sea que aquí se hace más energía de velocidad que de presión. Y resulta que aquí salgo a la atmosférica, aquí tengo que llegar con presión cero, no hay presión. Pero siempre tengo energía. El agua sale con energía. ¿Cuál? Con solo la velocidad, porque ya no tiene presión y ya no tiene altura. Tiene solamente velocidad. No sé si queda claro aquí el asunto de la carga total. Entonces, la carga total se puede convertir en Z, se puede convertir en P o se puede convertir en velocidad. Y más o menos como este ejercicio fue el que hicimos nosotros para calcular cuánto caudal sale. ¿Se acuerdan? Okay. Pero siempre hay que tomar en cuenta de que a la entrada la energía total llega hasta arriba y a la salida yo he perdido un porcentaje de energía por pérdidas. ¿Cuánto se perdió? Desde aquí, ¿verdad? Desde la verde hasta la horizontal, aquí esto es lo que se perdió. Okay. Okay. Hay otros casos especiales de cómo es que se comporta la energía. Una bomba es una máquina que produce un delta H, o sea, un cambio de altura en la línea de energía. Imagínense que aquí tenemos este tanque con agua. Esta verde que está aquí es la línea de energía total, ¿lo ven aquí? Esta roja de aquí a aquí es la diferencia entre la línea de energía y la línea piezométrica, o sea, la línea de presión. ¿Qué pasa con la bomba? La bomba lo que hace es girar y al girar comienza a comprimir el agua. Y si comprime el agua, lo que le estoy aumentando es la presión. Si le aumento la presión, presión es altura, básicamente, porque lo dice la ecuación de Bernoulli. Aquí ven, altura puede ser Z, estar elevada el agua, P, estar con presión, o tener velocidad. Cualquiera de las cosas se puede interpretar como una altura. Entonces, el agua viene con una velocidad aquí, y cuando llega la bomba la comprime, 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 y eso inmediatamente pega un brinco en la curva de energía. Ya antes de la bomba, la energía estaba por aquí, total, y después de la bomba, la energía total está por aquí. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Esta es la velocidad al cuadrado entre 2G, que significa que aquí esta línea es la línea de presión. Vean que inmediatamente aquí la presión es 0 y aquí ya hay un poquito de presión. De aquí a aquí la presión y va bajando, sube la velocidad y esta es la diferencia entre la energía y la presión, V al cuadrado entre 2G, y la presión va bajando, va bajando, va bajando hasta que llegamos al otro lado y la presión tiene que ser 0, la atmosférica otra vez. ¿Okay? Y esta cantidad aquí que es la velocidad que se perdió cuando el agua entra al tanque, por fricción pierde toda la velocidad y frena dentro del agua. Entonces, una bomba produce una altura extra sobre la línea de energía. Entonces, ¿cuál es la energía total máxima que yo puedo tener aquí? Es la energía de entrada más la energía de la bomba, tiene que ser igual a la energía de salida más la energía total, más las pérdidas. ¿Okay? Básicamente, entonces esto, lo que representa una bomba es un brinco aquí. Es como decir, empecé con la línea de energía desde aquí arriba, que es la energía que tengo más la energía de la bomba. Esa sería la máxima y después ahí empiezo a caer con las pérdidas. ¿Ok? Una turbina hace exactamente lo contrario que una bomba. La turbina agarra la energía cinética del movimiento de velocidad y lo que hace es convertirla en energía mecánica. ¿Verdad? La turbina da vueltas y vueltas y mueve un eje y el eje genera potencia mecánica que se convierte en energía eléctrica. Entonces, ¿qué tenemos acá? Salgo con toda esta energía, comienzo a perder energía en cada uno de los tramos. ¿Verdad? Estas diferencias es la velocidad al cuadrado entre 2G. Voy perdiendo energía con el tramo y aquí lo que hace la turbina es exactamente al revés de una bomba. Agarra toda esta energía que tengo de aquí hasta aquí
la convierte en energía mecánica y aquí salgo con menos energía y termino de salir. Ok, entonces, ¿cómo sé yo qué tipo de máquina es esta que está aquí viéndose? Si yo sé que el flujo va para allá, es una turbina si lo que produce es una caída de energía. La bomba lo que produce es un aumento de energía. Entonces ustedes reconocen una bomba si hace esto. Baja, pega un salto y sigue bajando. Eso es una bomba. Una turbina viene bajando, pega un bajonazo más grande y sigue bajando. Entonces no hay forma de confundirse. Como que usted me diga, es que está mal dibujado. Si yo lo analizo esto, esta podría ser una bomba que el agua va para allá. No, yo sé que el agua va para acá. ¿Por qué sé que el agua va en esta dirección? Por la dirección, por la inclinación que tiene esto. Nunca se gana energía caminando, se pierde energía. Entonces el agua va para allá, ¿por qué? Porque estas van bajando. En el caso anterior, yo sé que el agua va para allá porque esto va bajando. Esto va bajando. Entonces yo no puedo decir que dibujé mal y esto es una turbina. No puede subir. Esto no puede ser una turbina. Esto es una bomba y esto es una turbina. No sé si se entiende la diferencia entre turbina y bomba. Sí, pero una pregunta, la turbina, ¿qué es lo que le hace al agua? Nada. Es la presión que tiene el agua antes de la turbina lo que hace es mover los álabes de la, de la turbina. O sea, el agua mueve a la turbina. Y entonces la turbina lo que agarra es toda la fuerza que tiene el agua, o sea, toda la energía que tiene el agua, la convierte en energía rotacional. Entonces al otro lado el agua sale con qué energía? Nada, porque toda la energía que tenía de presión, toda la presión que tenía, se convirtió en un momento de rotación. Y esa velocidad de rotación se va por el eje y mueve el generador. El generador produce a partir de la rotación de la turbina movimiento en las espiras en el campo magnético y genera el corriente eléctrica. La bomba hace exactamente al revés. Le meten corriente al motor, que lo que hace es girar a una turbina, a una bobina dentro de los campos magnéticos y hace moverse los álabes. Y los álabes están al revés. En una turbina, los álabes son movidos por el agua. En una bomba, el agua mueve, perdón, los álabes mueven la, el agua. Ok, denme un chancecito. ¿Están viendo la hoja? Sí. Sí, señor. Ok. Ok. Entonces, vean. Imagínense que aquí viene un chorro de agua en esa dirección. Y aquí está el álave de la turbina pegado ahí. Y aquí hay otro álave. Y aquí hay otro álave. Y aquí hay otro. Y así. Ahí van. Ok. Entonces, esto pega y esto hace girar esto para acá. Entonces, el agua viene con una presión grande aquí. Y después de pasarle toda la energía a esto y hacerlo girar así, el agua sigue. Entonces, dentro de la turbina, lo que tiene la turbina es una entrada de agua por aquí y tiene una salida de agua por aquí. Entonces, el agua entra, hace girar a esto y apenas sale por aquí, sin presión. Entra con presión alta, sale con presión baja. La bomba, ¿qué es lo que hace? El agua entra a la bomba por aquí y lo que hace la bomba es más bien al revés. Los álabes de la bomba van para el otro lado. Así. Entonces, el agua que entra aquí es prensada y obligada a comprimirse por aquí. Entonces sale por un hueco del lado todo el agua con toda la presión. Entonces, en este caso, un motor gira el álave que apresiona el agua, le va haciendo así, ¿verdad? Con los álabes, la va tripando contra la cámara y la presión aumenta. En la otra, más bien, el agua viene con toda la presión y hace girar ¿cómo se llama? La turbina, y la turbina está pegada a un generador, aquí a un generador y hace ya conversión eléctrica, energía cinética mecánica, digamos, la convierte en energía eléctrica. Ahora, ¿ustedes creen que una bomba puesta al revés
en lugar de una turbina serviría? Para generar corriente. ¿Qué les parece? ¿Qué es la diferencia entre estos dos dibujos? La inclinación de No. la... Digamos que son el mismo. La diferencia es que aquí es presión alta y aquí sale con presión baja. Aquí, en este, entra con presión baja y sale con presión alta. ¿Qué es la diferencia entre los dos? La dirección del flujo. Ya que en este viene entrando baja y esto va moviéndose igual. Y el otro lado sale alta. En este caso, la turbina, el agua. O sea, si yo digo que esto es una bomba, entonces el agua va para allá. Entonces, las dos son la misma máquina. Solo que en una el agua entra por un lado y la otra se entra por el otro, el agua. En una entra con presión baja y en otra entra con presión alta. Entonces, una turbina y una bomba son muy parecidas. Solo que una trabaja al contrario de la otra. Entonces, en teoría, usted puede agarrar una bomba y ponerla al revés y genera electricidad. Entonces, imagínense que la bomba estuvo tirando agua para arriba y llenó un tanque. Y si por el tanque se puede devolver todo el agua que bombeó, haría moverse la bomba con la energía que se movió antes, que la subió, la bajaría y generaría corriente de vuelta. Claro, con las pérdidas térmicas y con asuntos de eficiencia. La bomba está diseñada para introducir energía y la turbina está diseñada para girar mucho y producir energía. Entonces, pero al final de cuentas son muy, muy similares las dos máquinas. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se llama turbina una y por qué se llama bomba la otra? ¿No? Porque una produce presión y la otra consume presión. Listo, eso es toda la diferencia. Y están diseñadas para ser más eficientes en uno o en lo otro. Una bomba sería una turbina muy ineficiente y una turbina sería una bomba muy ineficiente. Por la forma de los álabes, nada más. Entonces vamos a hacer unos ejercicios después ahí. Yo creo que hasta en la presentación hay unos de cómo producir energía y cuánta energía se podría producir. También en la literatura hay el que le interesa sobre generación, hay diferentes turbinas y hay diferentes diseños. Hay una que se llama Pelton y otra Francis, que deben su nombre al que la inventó, que da mucha eficiencia. Okay. Vamos a hablar un poquito de bombas más adelante, pero lo que sí quería era que por lo menos entendieran la diferencia de las dos, porque en las gráficas sí son diferentes. Entonces, esto está funcionando como turbina. Para que funcione como bomba, aquí debería ser la presión alta aquí, perdón, así, bajando, sube y va. Pero hay que meterle energía a la bomba, en la otra, la bomba produce energía. Es típico, hay que tratar de evitarlo y eso es una cosa importante. Cuando un equipo de bombeo se apaga, tiene que tener unas válvulas que se llaman check, que se ponen aquí antes. Porque imagínense que, voy a poner la bomba, perdón. Esta bomba está girando para allá, así, y está mandando el agua para ver si se puede ver el lapicito aquí. Esto gira como en esa dirección así, ¿ok? Entonces, como está girando y girando y girando y girando y girando, ¿qué pasa si se va la luz? Está girando. Y aquí tengo, de este lado, tengo más presión. En el momento que se va la luz, aquí tengo un montón de presión y aquí tengo baja presión. ¿Qué va a pasar con la bomba? Y se va a convertir en una turbina, ¿no es cierto? Porque aquí tiene presión alta por la entrada, porque ya se va a girar al revés. Entonces, lo que le va a pasar a la bomba es que va a girar así. Y si genera así,
en lugar de estar gastando corriente, imagínense, la conectaba a un panel de corriente, ella comenzaría a devolverle corriente al panel. Habría un cortocircuito que ustedes no tienen idea, porque comenzaría a generar corriente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que aquí, antes de la bomba, aquí, se pone una válvula, no, así no se dibuja, se dibuja así, se pone una válvula que es como un triángulo así, que dice que el agua pasa para allá, pero no se puede devolver. Entonces, si se va la luz, ¡pa!, toda esta presión queda ahí atrapada y listo. No, el equipo de bombeo no gira al revés, porque girar al revés significa convertirse en turbina. ¿Sirvió la idea? Sí. ¿Contesté la pregunta? Sí, probablemente. Ok. Listo. Ya quité todo. Ok. Bueno, es importante eso porque hay mucho tipo de ejercicio que hay que entender qué es lo que está pasando. Un sifón, no sé si ustedes han oído hablar de un sifón. ¿Qué es un sifón? Nadie lo recuerda. Mira Sí, como el profe. ejemplo de la semana pasada. Cierto, ya lo vimos. ¿Cuál es la idea de un sifón? Tiene dos funciones un sifón. Servir de límite. Imagínense que este sifón, aquí como está, resulta que en algún momento, voy a poner el que es, en algún momento, para que este flujo comience a pasar, esta altura no puede ser menor que esta altura, porque aquí, ¿qué significa? Que hay más energía aquí que aquí. No es cierto, no puede haber. La energía aquí es cero, ¿verdad? Aquí es la que yo uso como referencia. Y eso es toda la energía que yo perdí. ¿Qué significa eso? Que en algún momento, para que este sifón comenzara a funcionar, la altura estaba por aquí, más alta que el sifón. El agua hace así, sube y comienza a irse. En el momento que comienza a ir, esto comienza a bajar. Pero esto comienza a bajar. ¿Cuándo deja de bajar? Cuando se meta aire aquí. ¿Cuándo se mete aire? En esta situación no se mete aire. La línea de energía es esto, todo esto y todo esto. ¿Cuál es la energía aquí? Cero, ¿verdad? La atmosférica. ¿Cuál es la energía aquí? Cero, la atmosférica. Pero vean que si esta es la línea de energía, o sea, la que representa el cero, este es el cero de la atmosférica, resulta que de aquí a aquí, de la roja acá, porque esta es la presión, ¿verdad? De la roja acá sería una cantidad de presión negativa, o sea, succión, o sea, menos que la atmosférica. Aquí la presión es menor que la atmosférica. ¿Cuál es la altura máxima que puede tener de aquí hasta aquí este sifón? ¿Qué pasa si subo 10 metros y es agua, digamos? 10 metros, ¿se acuerdan que la presión de vapor del agua era 20 centímetros? Una cosa así. O sea que si a toda la atmósfera, que son 10 metros, le quito toda la presión y dejo solo 20 centímetros, significa que son 9 metros y resto lo que yo puedo bajar la presión. O sea que esta presión de aquí puede ser 9 metros de altura. No sé. Porque, ¿qué pasa si subo más de 9 metros de altura? Llego a la presión de vapor y el agua de aquí se evapora, y entonces cuando se evapora, se va el agua para acá y la otra se va para acá y el vapor queda aquí y se rompe el sifón. Este sifón puede ser tan alto como de aquí a aquí, digamos 10 metros. Son 9 y resto, hay que restarle la presión de vapor. ¿Sí? Ok, eso es una cosa importante. Hay gente que dice, yo todavía conozco ingenieros que dicen que si la línea de energía corta la tubería, el agua no pasa. No, sí pasa. ¿Cómo arrancó? No sabemos. Pero si está pasando, sigue pasando. ¿Hasta dónde? Hasta que esta diferencia de aquí a aquí no supere la presión de vapor del fluido, porque se evapora y ya se rompe. Ok. Bueno, si hay un huequito aquí, se mete aire y entonces en lugar de salir agua, se mete aire y se rompe. Porque ahí arriba hay succión. Ok.
Estas características traten de pasarlas al cuaderno, apuntarlas, estudiarlas, porque muchas a veces son preguntas capciosas en la vida en general. Es importante que no nos equivoquemos con este tipo de cosas, porque siempre hay gente que se equivoca y se le olvidan estos pequeños detalles que están aquí en una lista. Por ejemplo, la línea de energía siempre desciende en la dirección de movimiento. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ir perdiendo energía. Entonces, a medida que avanzo, en la medida que el fluido va avanzando, va perdiendo energía. O sea, que va bajando la línea de energía. ¿Ok? Excepto en el caso de la bomba. Pero en el caso de la bomba es un salto lo que pega. No es que sube suavecito, sino no. La línea va bajando siempre. En una bomba pega un brinco, sube y sigue bajando despacio, despacio. ¿Ok? La pendiente de la línea de energía es proporcional a la velocidad. Entre más alta la velocidad, más clavada es la línea de energía. Si la velocidad es muy baja, la línea de energía va tendiendo a ser cada vez más horizontal. Entonces, si ustedes ven dos líneas de energía y le preguntan en cuál tubo va más velocidad, el fluido a más velocidad, ustedes saben que la de más pendiente, el fluido va con más velocidad. Si se disminuye el diámetro, aumenta la velocidad y entonces aumenta la pendiente. Obviamente, ¿verdad? Si disminuye el diámetro, si se hace más grande, entonces disminuye la velocidad, entonces podría perder pendiente. ¿Ok? En tramos de diámetro constante, las líneas de energía y de presión son paralelas. ¿Se acuerdan que se los dije hace un rato? Como el tubo es el mismo, la velocidad es la misma, entonces presión y energía van paralelas. ¿Por qué? ¿Qué separa la presión de la energía? La velocidad. ¿Qué separa la presión de a la otra línea, la línea de elevación? Es la presión. Entonces, como la velocidad es constante, presión y piezométrica le llamamos a la línea de la energía y la línea de presión. La línea de presión es piezométrica y esta la línea de energía. Son paralelas. La separación de la línea de energía y de presión es mayor al crecer la velocidad, obviamente. Se separan más a medida que hay más velocidad. Las pérdidas locales se presentan en cualquier punto que tenga cambios de velocidad. Entrada, salida, cambios de diámetro, cambios de dirección, válvulas, etc. Entonces, las pérdidas locales se deben a cambios de velocidad. Cambiar de velocidad, cambiar de dirección así, es un cambio de velocidad, porque es volverse cero para allá en X y hacerse un montón en Y o en Z, o como quieran llamar. Que las pérdidas locales se representan puntualmente, o sea, ocurren en una distancia muy corta. Casi siempre es una línea vertical, como se dibujan. En el dibujillo aquel no la pusimos tan vertical, pero ¿okay? P entre gamma representa la altura del agua si se colocara un tubo pisométrico. Ok, voy a volverme y lo voy a poner aquí. Ok, si aquí, en esta turbina, yo hiciera un huequito ahí en la tubería así. Entonces, se formaría y aquí el chorrillo, no sería así. Aquí el chorrillo del agua llegaría hasta la piezométrica. Y esto de aquí, esta distancia, esto es P entre gamma. ¿Ok? P entre gamma es la altura que subiría el agua por un tubillo si le hiciéramos un hueco a la tubería. Ella subiría hasta aquí. Aquí subiría hasta acá. Aquí subiría hasta aquí. Si no hubiera ok, vamos a borrar esto. No sé si queda claro qué es línea de energía y qué es línea Esta es la línea piezométrica, esta es la línea de energía, y entonces la piezométrica representa la presión. La presión es la altura que hay desde el tubo hasta la línea, y eso sería la altura que el agua podría subir. Obviamente, porque si esto hace así, podría volver a pasar por aquí y podría llegar hasta esta altura el agua. Okay. ¿Qué otra más?
Si la línea presiométrica corta el terreno, es indicativo de que existe una zona con presión negativa, que es lo que hablamos del sifón. Un sifón es simplemente que el agua o el fluido está más arriba que el nivel de la altura Z, por lo tanto la presión es cero, es negativa o de succión. Ok, eso era con respecto al flujo permanente. ¿Se acuerdan qué era flujo permanente? Flujo permanente era el flujo que no cambiaba con el tiempo. ¿Qué pasa cuando hay flujo no permanente? Simplemente hay aceleración. O sea que este componente de acá no se hace cero. Y si este componente de acá no se hace cero, ¿qué significa? Que el flujo está acelerado. ¿Y qué pasa cuando un flujo está acelerado? De que va ganando energía. Y si va ganando energía, tiene que haber algo algo que lo produzca. ¿Ok? Entonces, si tenemos un flujo, una línea de corriente y tenemos flujo irrotacional, o sea, si no están dando vueltas el flujo, ¿ok? Tenemos que el cambio de la energía más el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, que es energía, tiene que ser igual a cero. Entonces, si integramos las dos ecuaciones, tenemos que la cantidad de energía al inicio tiene que ser igual a la cantidad de energía al final más la cantidad de energía que se ganó, porque la energía es dependiente de la fuerza que se le aplicó y entonces para poderlo acelerar. Y eso tiene que ser igual, estas dos cosas tienen que ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, en un tubo de corriente, obviamente, se puede corregir también con respecto a la distribución de velocidades y entonces tenemos que la energía cinética se corrige con el coeficiente de Coriolis y el término no permanente hay que realizar otro ejercicio que nos va a dar otro término que tiene que ver con el cambio de energía con respecto al cambio de aceleración, porque hay un flujo que no es permanente, o sea que puede aumentar o disminuir con respecto del tiempo. Ok, vamos a dejar esto del tema de Bucinski para la próxima lección, no, para la próxima parte, porque quiero que paremos aquí y no confundirlos más y hacer unos cuantos ejercicios del asunto de la ecuación de Bernoulli. Denme un chance, vámonos para... Este me gusta mucho. Voy a copiarlo y lo vamos a hacer, porque eso es interesante. Vamos a hacerlo así. Ok, ahí están viendo la hojita blanca, ¿sí? Sí, señor. Sí, profe. Que ya te llegó a proteger. ¿Ah? ¿Me dijo algo? Creo que fue que la hablaron como de fondo a alguien, profe. Ah, ok. Ok. Digamos, tenemos un grifo de corriente de cocina, ¿ok? De fregadero, digamos. Y por ese grifo de fregadero, digamos, aquí está la manilla ahí. Ok. Dice que está saliendo un caudal de 0.1 litros por segundo. ¿Ve que es un grifo de cocina, o sea, que es pequeñito. Por eso el caudal tan pequeño. Y el diámetro de este grifo, voy a ponerlo aquí así, acotarlo así, es de 12 milímetros. Ok, el ancho
el ancho de la salida aquí, de 12 milímetros. Entonces, hay que determinar la altura que debe caer el agua para duplicar la velocidad. ¿Ok? Entonces, vean que aquí salgo con una velocidad, con un diámetro que es 12 milímetros y se supone que salgo con una velocidad 1. Y aquí, esto, por el efecto de que esto se va acelerando, ¿verdad? Y va cayendo más rápido aquí con respecto al tiempo. Aquí voy a llegar a una velocidad 2 y dice que velocidad 1 tiene que ser igual a la mitad de velocidad 2, ¿verdad? O sea, porque yo necesito que aquí esto sea el doble de la velocidad acá. ¿Ok? Entonces, lo que me pregunta el ejercicio es determinar a qué altura ocurre eso, que velocidad 1 sea la mitad de velocidad 2. ¿Ok? Entonces vamos a ver, si el caudal es 0,1 litros por segundo y yo tengo que el área es igual a pi por 0, no, voy a hacerlo con, voy a respetar las unidades, 12 milímetros, entonces 12 entre 1000 al cuadrado entre 4, ese sería el área. Entonces la velocidad 1 aquí con que sale es, esto es igual a un 0.1 entre 1000, ¿verdad? Metros cúbicos por segundo para que me queden las unidades correctas. Entonces, y esto es pi esto me da como 1.13.1 por 10 a la menos 4, creo. Y la velocidad, entonces me da 0,884 metros por segundo. Aquí sale A. Ok. Entonces, si yo pongo el nivel de referencia aquí, esto. Okay. Entonces, esta altura de aquí, ¿verdad? De aquí a aquí sería Z1 y de aquí a aquí sería Z2. ¿Cuál es la presión aquí? 0, porque estoy en la atmósfera. ¿Y cuál es la presión aquí? 0, que estoy en la atmósfera. Entonces, si aplicamos Bernoulli, voy a apuntar aquí Bernoulli, haciendo uso de Bernoulli. Yo tengo que Z en 1 más la presión en 1 entre gamma más la velocidad 1 al cuadrado entre 2G tiene que ser igual al Z de 2 más la presión 2 entre gamma más la velocidad 2 al cuadrado entre 2G más las pérdidas. Vamos a suponer que esto es tan corto que no hay pérdidas. Ok, entonces vamos a suponer que esto es 0. Esta presión es 0 porque estamos en la atmosférica y esta presión de acá también es 0 porque es la atmosférica. Entonces me queda Z1 que es el H que ando buscando, ¿verdad? Más V1 al cuadrado entre 2G sería 0,884 al cuadrado entre 19,62. Eso tiene que ser igual a 0 porque esto es 0 porque la usé como nivel de referencia. De aquí a aquí hay 0. Más V2 al cuadrado entre 2G. Ok. Dijimos que necesitamos la altura cuando esto es la mitad, o sea que inmediatamente sabemos que V2 es igual a
Se me pegó la cálculo. ¿Qué hacemos? Ya. Dios santo. Me quedé sin calculadora. Algo grave pasó. Sigamos con el celular. 768. Ok, entonces nos queda así que h es igual a 0,884 al cuadrado. No, pasemos la resta. 1.768 al cuadrado entre 19,62 menos 0,884 al cuadrado. Y esto sería creo que 0,119 metros. Entonces eso es como 11,95 centímetros. Ahí ustedes me revisarán los cálculos. Porque algo le pasó a esto. Sigo pegado. Hay que buscarle el reset y meterle. ¿Preguntas de esto? Ay, hacemos otro. Por cierto, no sé si se dieron cuenta que les subí ahí el examen, la solución, y no sé si se dieron cuenta que eran 10 ejercicios diferentes. Entonces ahí están, en alguno de los 10 es el que a ustedes les tocó hacer. Ok. Vamos a hacer otro ejercicio. Siempre como el lado derecho. Tenemos un tanque. Ok. Y hay a una altura aquí. Viene una tubería que sale y tenemos un tubo de Venturi, que es un tubillo que se hace más delgado ahí. Y después aquí tenemos que el tubo sale a la atmosférica. El diámetro de este tubo es 30 centímetros y aquí se contrae a 15 centímetros y esta es la altura que vamos a llamar H. Dice así, la tubería de 30 centímetros se contrae 15 centímetros aquí, en este punto voy a llamarlo 2, este punto lo llamo 3 y este punto de aquí lo voy a llamar 1 y determine H para que antes de que se produzca cavitación en la contracción. ¿Ok? ¿Se acuerdan qué era la cavitación? Vamos a decir esto. Determine, voy a hacer este diferente.
el valor de H para evitar succión. En este caso voy a poner así, presión negativa en la contracción. Vamos a recordar aquí un poquito que esta sería la línea de energía. ¿Okay? Y si llamamos a esto de aquí así, la línea, el nivel de referencia, entonces a partir de ese nivel de referencia vamos a hacer nuestros cálculos. ¿Ok? Vamos a recordar que la presión atmosférica es igual a 101.3 o 103.1, ¿cómo es la cosa? Kilopascales. Pero no importa, vamos a evitar que aquí sea cero atmosférica. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Que Z de 1 más la presión de 1 entre gamma más velocidad de 1 al cuadrado entre 2G tiene que ser igual. No puedo saber la velocidad aquí hasta que no encuentre la velocidad aquí de salida. Entonces aquí me interesa saber, para arriba no creo, aquí sale el agua con una velocidad 3. Entonces tengo que Z3 más P3 entre gamma más V3 entre 2G. Entonces, vean que Z1 es H. ¿Sí? Más P1 entre gamma, esto es 0 porque aquí en este punto 1 estamos en la atmosférica. V1 al cuadrado entre 2G, esto es 0 porque estoy ahí en la superficie del agua, así, flotando ahí. Eso tiene que ser igual a Z3, pero Z3 es 0, estoy aquí en el nivel de referencia. Más, esto también es 0, más V3 al cuadrado entre 2G. Entonces ya tengo una ecuación, ¿verdad? Tengo que H es igual a V3 al cuadrado entre 2G. ¿Qué más tengo ahora? Yo sé que si ahora digo esto, que aquí la presión que yo necesito tener es 0. Entonces, vamos a ver. Z2 más P2 entre gamma más V2 entre 2G al cuadrado tiene que ser igual a Z3 más P3 entre gamma más V3 al cuadrado entre 2G. Entonces, Z2 es 0, esto es 0, este también es 0 porque dijimos que no queremos que se nos vuelva a 0 aquí. Entonces queda que V2 al cuadrado entre 2G tiene que ser igual no, ¿verdad? Es que aquí no haya cavitación porque 0 nunca va a ser. Sí, siempre va a haber presión negativa aquí. Mira, les cambié el ejercicio y no salió. Y vamos a cambiarlo todo. Voy a suponer que aquí tenemos un tubito así parado y aquí tenemos agua. Aquí la presión va a ser negativa, entonces como aquí la presión va a ser negativa, voy a decir que esto de aquí es 1 metro. Entonces determine el valor de H para
lograr que suba agua por el tubo en la contracción. ¿Ok? Vean que aquí hay un metro de aquí a aquí. ¿Qué significa que aquí? Que aquí la presión es, en este punto, la presión tiene que ser, vamos a montarlo aquí, P en 2 tiene que ser igual a menos un metro, ¿verdad? P de 2 entre gamma tiene que ser igual a menos un metro para que de aquí a aquí la presión que hay aquí negativa y pueda subir el agua. Entonces aquí P2 entre gamma sería menos 1. Ok, ahora sí. Tengo esto. Tengo que menos un metro es igual a V3 al cuadrado entre 2G menos V2 al cuadrado entre 2G. O mejor dicho, V2 al cuadrado entre 2G menos V3 al cuadrado es igual a 1. Ahora, ¿cuánto tiene que ser V2? Vamos a hacerlo sin ni siquiera usar V3. Uy, no sé, no estoy viendo esto. Me salí. Yo tengo que Z de 1 si no hace falta encontrar V3. Sí, tira, quedó muy raro este. Voy a hacerlo de nuevo. Ok, Z1 más P1 entre gamma a su V1 al cuadrado entre 2G tiene que ser igual a Z2, pero Z2 0. La presión es menos 1 más V2 al cuadrado entre 2G. Salida de una vez. Esto es H, 0 y 0. H sería igual a menos 1 más V2 al cuadrado entre 2G. Entonces me queda, aquí necesito calcular. Tengo dos ecuaciones y ahora tengo que encontrar la relación que hay entre V1 y V2. Meto esa aquí y meto esa acá. Sí. Áreas. V2 por el área 2 tiene que ser igual a V3 por el área 3. O sea que yo sé que V2 es igual a V3 por área 3 entre área 2. Que eso es igual a V3 por el diámetro 3 entre al cuadrado entre el diámetro 2 al cuadrado.
Entonces V2 es igual a V3 por 0.3 entre 0,15. Tengo un montón de ecuaciones. Tengo esta y tengo esa. Puedo usar esas tres. Entonces tengo que h es igual v2 al cuadrado, 8g menos 1. Tengo que v2 es igual a 1 menos... No. Con esta. v2 es igual a... v2 al cuadrado. G sería igual a v3 al cuadrado, 8g más 1. Y tengo que h es igual a raíz de t v3 al cuadrado entre 2g. No voy a usar esta, voy a usar el otro. Upa, me hice bolas. ¿Qué fue lo que hice mal? Sí, sí, está muy fácil aquí. Y ya. Okay. Tengo esto. V2 al cuadrado entre 2g menos V3 al cuadrado es igual a 1. Y también tengo que V2 es igual a V3 por 0.3 entre 15 sería 2. Por 2. Entonces tengo que V3 por 2 al cuadrado menos V3 al cuadrado es igual a 2g. Y aquí me queda que 4v3 menos al cuadrado menos v3 al cuadrado es igual a 19,62. Entonces aquí me quedan 3, v3 al cuadrado es igual a 19,62. Bueno, v3 de una vez. 19,62 entre 3
V3 me da 1.1118 metros por segundo. Entonces V2 es igual. Bueno, ya aquí puedo usar esta. H tiene que ser igual a V3 al cuadrado entre 2G es igual a 1.118 al cuadrado entre 19,62. $0,063 metros. Eso es aproximadamente 6,3 centímetros. Okay. Si me hubiera preguntado V2, lo despejo de aquí. ¿No? Pero en realidad la pregunta era, ¿cuánto es H? ¿Qué? Ven que estas cosas que apliqué aquí. Entonces, Bernoulli y esto de aquí. Esto de este cuadrillo es el principio de continuidad, ¿verdad? Esto es continuidad para encontrar que la velocidad aquí y aquí es, a final de cuentas, todo es Bernoulli. Este se lo voy a pasar en limpio para que lo tengan por ahí. Ok. Creo que vamos a parar aquí. Mi calculadora murió. Y discutir eso, el asunto del quiz, del examen. Alguno me dijo que quería que habláramos del examen, dudas o cosas de esas. Entonces aquí termina lo de hoy. Vamos a seguir viendo más ecuaciones la próxima lección, la próxima semana. Ok, profe. A mí, Muchas gracias, profe. Sí. Yo quería ver, profe, en lo que había fallado en el examen. Ok. Yo hice el esfuerzo de aquí en la página. Aquí en la página hice el sacrificio de ponerles los ejercicios. Vean, aquí exactamente debajo del examen, aquí puse la solución.